Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de Plática con Expertos. El tema de hoy va a ser sistemas de excitación con optoacoplamiento. Este espacio pues ha sido creado con el fin de abordar temas de importancia en el área de la ingeniería electromecánica. Y pues bueno, nos estarán acompañando en este capítulo, así como en los siguientes, expertos que cuentan con una preparación académica y una amplia experiencia en el campo de los temas a tratar. Es por eso que les recordamos los temas que van a venir los siguientes meses. En noviembre, con el capítulo 3, coordinación de protecciones en generadores. En diciembre, cerrando el año con el capítulo 4, proyectos eléctricos, un punto de vista práctico. Así también el amable recordatorio de que mantengan sus micrófonos apagados, sus cámaras encendidas y así que si tienen alguna duda o comentario lo escriban en nuestro chat. Al final de la sesión habrá una ventana para preguntas y respuestas. Con mucho gusto les daremos respuesta. Y como ya se mencionó, el día de hoy es sistemas de excitación con optoacoplamiento, conducido por el ingeniero José Luis Tobías Osorio y como invitado especial el ingeniero Alberto Vallejo Cortés. Adelante, ingenieros. Bien. Iniciamos. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en esta segunda sesión, este segundo capítulo. Voy a hacer una breve reseña de lo que es la trayectoria profesional del ingeniero Alberto Vallejo Cortés. Alberto nació en Concepción del Oro, Zacatecas, en 1958. Sí. Quiero que me corrijas si digo alguna imprecisión, ¿verdad? No, perfectamente, ingeniero. Sí, muy bien. En 1983 egresó del Instituto Tecnológico de Nuevo León, una escuela magnífica que precisamente está cumpliendo 46 años, Alberto, ¿es así? Sí, efectivamente, sí. Eso fue mi escuela, Ajá. a la cual inicié con bastantes proyectos bien exitosos. Comentabas hace rato que fue la segunda generación, ¿verdad? En la que tú egresaste. Sí, efectivamente, lo que fue el TEC de Nuevo León, empezamos por ahí. Bueno, la primera generación empezó a estudiar en lo que fue la exposición, la expo de aquí de Guadalupe, y después las instalaciones fueron ya preparadas. Iniciamos, afortunadamente me tocó estar ahí cuando inició este tecnológico, ¿verdad? Bien, dentro de tu currículum, sé que estuviste trabajando en una empresa en la que fabricaban iluminación, focos, posiblemente en una empresa tabacalera, después en una empresa de telecomunicaciones, posiblemente en una compañía de electrónica en la cual tú eres el responsable de dar las garantías de los electrodomésticos. Y luego, a partir de 1994, empezaste a laborar aquí con nosotros en Istesa. Una anécdota, Alberto, que yo recuerdo por allá en 1986, yo recuerdo que estaba por entrar a una empresa y dentro de los temas que por ahí venían para el examen, venían algunas preguntas de electrónica de potencia. Y yo recuerdo que fui a visitarte porque tenía alguna duda. Yo en ese entonces iba en el sexto semestre de la Facultad de Ingeniería y tú ya habías concluido. Entonces te pregunté, oye Alberto, tengo dudas aquí en lo que es la electrónica de potencia, los SCRs y eso, y recuerdo que tú me ayudaste, ¿sí te acuerdas? Sí, claro, para mí es algo agradable escuchar esto, ¿va? Porque realmente el recordar esto pues, te hace nuevamente vivir esos días y realmente, pues qué bueno que sucedió y realmente tenemos todas esas experiencias que hemos tenido durante nuestra carrera, ¿va? Yo recuerdo perfectamente bien que desperté al ingeniero Vallejo porque él trabajaba de noche. En esa época trabajaba en esa empresa tabacalera, trabajaba en turno de noche y de tarde estudiaba. Entonces él salía de la escuela del TEC de Nuevo León y de ahí se iba para su trabajo. Entonces yo llegué ese día en la mañana, lo desperté, le dije, Alberto, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes porque traigo esto. Y yo la verdad aún no llevaba esas materias, esos tópicos y tú me ayudas. Entonces te agradezco bastante ese apoyo que me diste. Bien, el tema que nos ocupa el día de hoy, señores, se llama sistemas de generación con optoacoplamiento, un sistema sui generis que no es muy común y del cual el ingeniero Alberto Vallejo tiene bastante experiencia. Nada más como referencia, él empezó a trabajar en 1979
Esto significa que tiene 43 años de experiencia, por eso se llama plática con expertos, porque es una plática en la cual invitamos a personas que tienen mucha experiencia en una determinada área. Entonces, por ahí está abierto el chat para cualquier pregunta que tengan. Yo les sugiero, por favor, a todas las personas que estén conectadas, que a lo mejor vayan manejando, lo que sea, que hagan un alto en el camino, que se detengan, porque la plática va a estar sumamente interesante. Entonces, pues vamos a iniciar, Alberto. ¿Qué te parece? Ok, iniciemos y realmente es un gusto estar aquí con ustedes. Te agradezco mucho tu presencia y vamos a darle, o sea, vamos a interactuar también con con toda la gente que nos acompaña el día de hoy. ¿Ok? Perfecto. Bien, entonces el tema que nos ocupa es sistemas con optoacoplamiento. Por ahí sé que preparaste una presentación, Alberto, de la cual quisiera que nos explicaras conforme vayamos desarrollando los temas. Seguramente van a ir saliendo por ahí preguntas. Entonces, somos todo oídos. Sí, mira, ingeniero Tobías, aquí es bien importante lo que es pues primeramente saber cuál es la ley de Faraday, que precisamente esos sistemas de generación se basan exactamente en su operación, ¿verdad? Y aquí tenemos una fotografía donde tenemos estos sistemas de autoexcitación. ¿Sí? Estos sistemas de autoexcitación vamos a encontrar que traen internamente instalados en su rotor principal, traen unos imanes permanentes. Correcto. Estos imanes permanentes vamos a tener, por ejemplo, estamos viendo en esta fotografía que tenemos un inductor. ¿Sí? El inductor o rotor principal, y tenemos unos embobinados que le llamamos estator excitador, por el cual vamos a salir con el voltaje generado. Ok, en estos sistemas es muy importante porque, como te dije, tenemos estos campos magnéticos y es bien importante cuando el motor está girando. Estos campos magnéticos se van a estar moviendo, lógicamente el motor va a estar trabajando a 1800 revoluciones por los cuatro campos que tenemos en el rotor principal. Ok, ¿Sí? ahí nada más si me permites Sí. hacer una precisión, Alberto. Recordemos que la ley de inducción de Faraday nos dice que se va a inducir un voltaje de acuerdo a lo que es el número de vueltas y de acuerdo a lo que es la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Esa multiplicación es lo que nos va a dar un voltaje en un estator, en una bobina. Si nosotros ahí tenemos ese rotor que tiene un norte y un sur y está girando en lo que es un estator, pues va a inducir en un voltaje. Sí, efectivamente sí. De hecho, les encargamos de tarea que estuvieran por ahí lo que es la ley de inducción de Faraday y también la ley de Ohm, que se utiliza bastante, lo vamos a utilizar bastante en esta presentación para una mejor comprensión. ¿Ok? Entonces, este es un generador de imanes permanentes, el cual el voltaje que da la salida depende de la intensidad del campo magnético y también de la velocidad de kilo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Entonces aquí en estos sistemas es muy importante la fuerza del campo magnético. Okay. Sí, del campo magnético y lamentablemente estos tipos de sistemas fueron los primeros que se iniciaron, ¿verdad? Entonces aquí realmente estos se han ido modificando con respecto al tiempo que ha habido muchos cambios, ¿verdad? Sí, porque lo que se busca es tener una eficiencia, como todos sabemos, la reingeniería nos lleva a eso, a que tratemos de eficientar los sistemas, ¿verdad? En este caso particular, bueno, tenemos un campo magnético, pero bueno, el voltaje que vamos a inducir, la potencia que podemos producir es limitada, ¿verdad? Definitivamente. Aquí el problema es que con el tiempo, esos equipos van perdiendo su potencia magnética y lógicamente el campo magnético empieza a disminuir y empezamos a tener problemas con la generación de voltaje, ¿verdad? Bueno, aquí nada más quiero hacer un alto en el camino. Quisiera, digo, esto es lo que
necesitamos de base para comprender lo que son los sistemas acoplados, Así es. los cuales, según yo he estado investigando por ahí, no son muy comunes. Yo creo que en una población de 100 generadores, a lo mejor nos encontramos con uno con este tipo de sistemas de autoacoplamiento, ¿verdad? Entonces, para comprender esos sistemas de autoacoplamiento, necesitamos comprender lo que es todos estos sistemas de imanes permanentes, autoexcitados, con escobillas y demás. Sí, ¿Verdad? efectivamente, ¿verdad? ¿Ok? Que son las bases principales para poder entender la operación de un generador síncrono. Exacto. Bueno, muy bien. Excelente, Alberto. Bueno, pues continuamos. ¿Ok? Entonces, estuvimos hablando de precisamente de los sistemas autoexcitados, los cuales teníamos unos imanes permanentes. Estos imanes permanentes normalmente van incrustados sobre el rotor principal, que ¿Ok? precisamente es con respecto a la fotografía que estamos viendo y que estamos viendo que cuando tenemos un campo magnético, el cual se está moviendo, nos va a inducir un voltaje sobre el rotor principal, ¿verdad? Ok. Ujú. Muy bien. Entonces, el sistema autoexcitado, yo creo que lo encontramos en plantas pequeñas, ¿verdad? En plantas de gasolina que funcionan regularmente en 3600 RPM, ¿verdad? Que Definitivamente. son Ujú. de dos polos, ¿no? Sí, definitivamente, inclusive estos tipos de sistemas los utilizamos mucho en los alternadores que precisamente cargan baterías para cuando un motor de combustión interna está operando, tanto en generación como en automóviles. Estos precisamente son equipos que se utilizan normalmente, ¿verdad? Ahí nada más, si me permites, Sí, Alberto, quisiera mandarle una felicitación muy, muy, muy especial al TEC de Nuevo León. Está cumpliendo 46 años de haberse fundado tu alma mater, ¿verdad? 46 años se sí. dice fácil, pero no es sencillo, ¿verdad? Es toda una vida. Entonces, muchas felicidades al TEC de Nuevo León. Gracias por invitarnos, y de hecho ustedes son los invitados de lujo, los invitados principales. Les recuerdo también que vamos a tener una encuesta de satisfacción en la cual al final quisiera que por favor la llenaran para poder recibir retroalimentación de parte de ustedes con el fin de ver dónde tenemos que mejorar para poder pues tomar cartas en el asunto. Por otro lado, también quisiera saber si nos pueden hacer favor de decirnos ahí en el chat de dónde nos están visitando, ¿verdad? Habíamos recibido aproximadamente 250 registros de todo México, de Centro y de Sudamérica. Entonces quisiera que por favor nos dijeran de dónde se están comunicando. De Colombia, saludos hasta Colombia, Monterrey, excelente. Muy bien, pues muchas felicidades. Nicaragua, saludos hasta Nicaragua. Qué bueno que están conectados. De Perú hasta Perú, híjoles, les voy a decir una cosa. Hoy, con el uso del Internet, no existen fronteras. Podemos llegar hasta el lugar más recóndito de toda la tierra, de Torreón, de Villahermosa, Tabasco, de Monterrey, de Querétaro, magnífico. Muy bien, apreciamos mucho el tiempo que están dedicando para estar aquí con nosotros. La verdad, se van a beneficiar de toda la información que vamos a compartir con ustedes. De antemano les digo, el ingeniero Vallejo tiene mucho tiempo de experiencia, y aparte, digo, no nada más es esta plática, sino que va a estar abierto el chat ahí para quien tenga dudas o preguntas, con toda confianza nos las haga saber. Bien, muy bien. Vamos a continuar, por favor. Dentro de lo que viene siendo la máquina sincrónica, Alberto, de imanes permanentes. Sí, mira, como te había comentado que normalmente en estos sistemas vamos a tener siempre un campo magnético. Lógicamente, este campo magnético va a estar conectado mecánicamente a través de una flecha. Esta flecha va a estar normalmente con equipos, ya sea de motor de combustión interna, sistemas a gas o a diésel. Pero aquí lo importante es que trabajen a una velocidad
a una velocidad dependiendo de los polos que tengamos en el rotor principal. Correcto. En este caso tenemos 4 polos. Tenemos Sí. 4 polos. ¿Sí? Ok, tenemos 4 polos y lógicamente el generador debe estar girando a 1080 revoluciones. ¿Sí? Ok, entonces aquí lo que estamos viendo en este equipo es que cuando tengamos un campo magnético y estar girando por un motor de combustión interna, vamos a tener un voltaje inducido aquí en la salida, que aquí exactamente donde tenemos los 220 volts, los 480 volts, ¿sí? De salida para utilizarlos para alimentar una carga, ¿sí? Correcto. Una carga dependiendo la capacidad del generador, ¿verdad? Ok. Muy bien, excelente. Aquí nada más quiero hacer una precisión. Esa fuente motriz puede ser un motor de combustión interna, puede ser una turbina, puede ser a lo mejor un sistema, ¿cómo se puede llamar? De cogeneración. Cogeneración, sí. Entonces, lo importante de la máquina sincrónica es de que nos entrega un voltaje constante con una frecuencia constante, que es lo que requerimos. Así es. La fuente de generación, la fuente normal, que puede ser Comisión Federal de Electricidad. Aquí en México se llama Comisión Federal de Electricidad. Y en Nicaragua, en Guatemala, en Perú, pues recibe otro nombre, pero vamos a llamarle aquí la fuente principal. Esa fuente principal debe tener un voltaje y una frecuencia constante, de tal manera que requerimos esos parámetros de la fuente que va a sustituir en un momento dado que haya alguna falla, que sea voltaje y frecuencia constante. Definitivamente sí. Ok, muy bien. Okay. Aquí pasamos a lo que son sistemas de excitación. Los sistemas de excitación con anillos rozantes y escobillas. Ok. ¿Sí? Aquí es muy importante lo siguiente, ¿verdad? En este tipo de sistemas, lo más importante era la capacidad de corriente que íbamos a enviar de un regulador hacia el rotor principal o el inductor. Y en estos casos estamos hablando de una cantidad de corriente muy alta, Sí. mínimo 25 amperes, Okay. Un promedio. Sí. Hasta nos ha tocado trabajar con equipos de 50, de 100 amperes, donde realmente las dimensiones de estos reguladores eran enormes y sobre todo la ventilación que tenemos que tener para evitar calentamiento de estos equipos era bien importante, ¿verdad? Muy bien. Ujú. Por ejemplo, yo te pregunto, Alberto, estos sistemas de generación, ¿qué tan eficientes eran? Es decir, en cuanto a lo que es la precisión de la regulación, el voltaje que nos entregan, ¿qué tan precisos eran? ¿O qué tan precisos son? Porque sé que algunos todavía siguen en operación, ¿verdad? De hecho, ahí en la bodega, en el taller, tenemos algunos de ellos. Sí, efectivamente, o sea, gracias a la tecnología de la electrónica que hoy en día se maneja, pues realmente son muy efectivos. Bueno, comparándolos con ese tiempo, los reguladores que teníamos eran unos reguladores inmensos. Estamos hablando, si lo viéramos físicamente, alrededor de, no sé, 1 metro cuadrado, en el cual contenía demasiados componentes, demasiados que realmente nos podía producir problemas. Okay. Pero ahora esos tipos de reguladores han cambiado, en el cual tenemos proveedores que nos dan la misma potencia, el mismo voltaje que anteriormente, pero con sistemas más precisos, ¿verdad? Más robustos y más precisos. Exactamente, sí. Bueno, a ese Ajá. respecto, yo quisiera hacer aquí un alto en el camino y preguntarte, dentro de lo que es tu vida profesional, dentro de lo que son los sistemas eléctricos de potencia, ¿cuál es el proyecto o trabajo que te ha costado más trabajo, más complejo, que te haya costado más esfuerzo solucionar? Ahí sí nos puedes compartir, por favor. Mira, realmente cada vez que nos enfrentamos a un problema, Sí. realmente es bien importante primeramente analizar qué es lo que está sucediendo, ¿va? ¿Sí? Ahora, yo recuerdo que en esos tipos de equipos donde tenemos anillos rozantes, pues lógicamente hay que tener mucha visión de una perspectiva, ver lo que está sucediendo. Sí. Primeramente hay que ver qué es lo que está sucediendo con el equipo, qué está sucediendo con la carga, qué está sucediendo con el motor
y de esa manera tomar una decisión en qué parte nos encontramos. Claro. Pero fíjate, como experiencia, nos tocó trabajar con un cliente en el cual tenía unos equipos, eh, tenía unos motores eléctricos de 50, 75, hasta 100 HP. Este cliente se dedica a lo que es almacenaje de semillas precisamente para la agricultura. Ok. Entonces tenía unos silos que son unos almacenes que tenemos grandes de semillas en el cual él procesa, ¿va? Ok. Entonces en este caso tenía ese era su proceso, ¿va? Ujú. Y nos tocó apoyarlo a este cliente porque lamentablemente cuando llegamos con este cliente, el regulador de voltaje original ya había sido reemplazado. Pero más sin embargo, no le dieron la satisfacción de que el equipo quedara operando con su carga original que tiene. Ok. Entonces, aquí fue algo bien interesante porque nosotros hicimos una primera prueba con un regulador de voltaje. Sí. Este regulador de voltaje, recuerdo que era de 50 amperes. Sí. 50 amperes de corriente y con una excitación de voltaje de 90 volts. Estamos hablando de un sistema de media onda, Ok. ¿sí? En el Nada más, sí, permíteme ahí, 50 amperes por 90 volts nos da una potencia de 4500 watts, lo cual es bastante elevado, ¿eh? sí, definitivamente. Sí, son Ok. unas corrientes muy altas a los cuales trabajan este generador. De hecho, estamos hablando de un generador de, de recuerdo que era de 600 kilowatts, 600. 600 Ajá. kilowatts y a 480 volts, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Entonces realmente eran unas corrientes de una potencia que requeríamos para mantener ese generador en operación pues, muy alta, Claro. ¿sí? Ujú. Bueno, te comento que él tenía varios motores, Sí. en el cual la primera prueba fue realizar, arrancar el equipo. Lógicamente, primero arrancamos en vacío, veíamos que nuestro voltaje estaba muy estable, Sí. la frecuencia perfectamente. Aquí es muy importante precisamente esto, eh, que nuestro equipo trabaje a las 1800 y cuando le metamos carga, nunca se caigan las RPM, porque lógicamente va a afectar directamente a la velocidad y probablemente nos vayamos a ver el problema por otro lado. Pero más sin embargo, nosotros veíamos que aplicamos carga. Sí. De hecho, solamente le aplicamos 3 motores. Sí. Un motor de 25, un motor de 50 Ok. y el motor de 100. Y funcionó perfectamente, sin problemas. Pero al meter otro motor de 100, realmente ahí fue un problema porque inmediatamente se protegió el regulador y dejó de generar. Ok. ¿Sí? Entonces, para nosotros vimos ahí que el problema era de que faltaba potencia al sistema, Ok. ¿sí? Entonces, lo que vimos y lo que hay en lo que son reguladores, hay reguladores que son de media onda, hay reguladores que son de onda completa. Sí. Normalmente un regulador de media onda nos va a generar un voltaje 90 volts Ujú. y un regulador de onda completa nos va a generar 180 volts, El doble. el doble. Ok. Entonces, solicitamos a nuestro proveedor que nos fabricara, porque realmente fue fabricación especial para este equipo. Nos fabricó un generador un regulador de onda completa y de hecho recuerdo que nos tardó alrededor de una semana y media en llegar. Y ya nos fuimos con nuestro cliente, hicimos pruebas y afortunadamente logramos meter toda la carga total, que faltaban dos motores de 100 HP. Bueno, aquí nada Ujú. más quiero hacer una puntualización. Los sistemas de rectificación de media onda, pues nos van a rectificar el 50% del ciclo, ¿ok? Y un rectificador de onda completa nos va a rectificar el 100% de la señal, si hablamos de una señal de corriente alterna.
Entonces, en este caso muy particular, al tener un regulador de onda completa, pues vamos a tener más potencia. Vamos a tener tanto el ciclo positivo como el ciclo negativo para poder darnos ahí potencia al sistema. Muy bien, excelente. Entonces ese fue un problema que te dejó mucho aprendizaje, que te hizo batallarle, ¿no? Sí, realmente fue muy interesante porque lamentablemente, o sea, en este tipo de sistemas lo más importante es siempre ver la placa del fabricante, Sí. porque la placa del fabricante nos va a dar, nos va a indicar la corriente necesaria para que ese generador nos trabaje al 100%, tanto la corriente como el voltaje. Y de esa manera podemos decidir rápidamente qué tipo de regulador debemos utilizar, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Aquí precisamente tenemos un sistema en esta fotografía donde tenemos lo que son los anillos rosantes. Okay. Estos son los anillos rosantes y precisamente en lo que llamamos escobillas, sí. Es el contacto que tenemos directamente con los anillos, en el cual en este contacto vamos a tener lo que son los carbones, Sí. que estos carbones deben ser una buena aleación para que no lleguen a dañar los anillos Sí. y para que no, y lógicamente para que tengan más vida en ese tipo de contacto que tenemos. De hecho, cuando vemos estos equipos, nos vamos a encontrar, si lo viéramos físicamente, veríamos en esta parte, y trabajando el equipo, vamos a ver una parte azulosa que nos indica que tenemos un buen contacto. Okay. Pero cuando vemos un tipo de chisporoteos, inclusive vamos a ver un color amarillento, significa que ya tenemos un problema, ya okay. sea por el carbón o por la presión que estamos ejerciendo sobre el carbón, los resortes, exactamente. Entonces aquí es muy importante los mantenimientos que se daban en ese entonces a ese tipo de sistemas. Nada más como comentario, la desventaja que le veo es de que, bueno, como es un sistema que está rotando, que está girando todo el tiempo, esa presión va haciendo que se desgasten esos anillos y pues algún día va a tener que fallar, porque esos carbones se desgastan, ¿verdad? Sí, definitivamente, y era el problema que se tenía para ese tipo de sistemas, que requeríamos un mantenimiento bien comprometido para lograr que esos equipos trabajaran correctamente, ¿verdad? Muy bien, excelente. Muy bien, aquí tenemos un sistema de excitación estático y es otro sistema distinto, ¿verdad? Sí, definitivamente este es el sistema actual que normalmente todos los fabricantes de hoy en día normalmente están fabricando. Muchos fabricantes se van por este sistema. ¿Por qué? Porque ahora nuestro sistema de regulación, de hecho, ya no son tan grandes, ya no estamos hablando de 25, 30 amperes, 50 amperes, ¿sí? Pero sí estamos hablando de sistemas más eficientes, en el cual tenemos más precisión, en el cual tenemos más control. Y aquí por lo que veo no hay partes que estén rozando, no hay partes que estén desgastándose, ¿verdad? Esa es una ventaja, pienso yo. Sí, definitivamente, sí. Aquí en estos sistemas, de hecho vamos a hablar qué es lo que pasa cuando mandamos a arrancar el motor de combustión interna, ¿sí? Sí. Normalmente lo que ocurre es lo siguiente, ¿verdad? Lógicamente tenemos un switch o tenemos un controlador que manda a arrancar el motor de combustión interna. Sí. Este motor de combustión interna, en el momento que el rotor empieza a moverse a una velocidad de 1800 revoluciones, Sí. ¿sí? Nos va a generar o nos va a inducir un voltaje sobre el extractor principal. Claro. Este voltaje debe ser normalmente
Mínimo, estamos hablando de unos 15 volts, ¿ok? que precisamente es el voltaje de encendido del regulador, ¿sí? Ok. Porque si tuviéramos un voltaje menor, probablemente tuviéramos problemas para el encendido. Ok. Entonces lo que sucede es lo siguiente, tenemos un voltaje de 20 volts. Sí, Este 20 volts lo ve el regulador de voltaje sí, y nos va a mandar un voltaje de corriente directa sobre el estator excitador. sí. Este voltaje que llega aquí, dijimos que es un voltaje directa, y precisamente al estar rotando el campo magnético, aquí se nos va a generar un voltaje inducido sobre el rotor. Claro. Este voltaje inducido va a ser rectificado, y enviado al rotor principal. Ok. Este rotor principal nos va a generar un campo magnético, y este campo magnético nos va a inducir sobre el estator, y aquí es precisamente donde tenemos el voltaje, ya sea de 220 volts o 480 volts, y tenemos un voltaje de referencia al regulador, que este va a estar monitoreando la salida. Y Ese va a vamos ser a, un supervisor, por así sí, decirlo. Muy bien. Quisiera preguntar ahí en el chat a todos los participantes si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quisieran, digo, si vamos muy a la carrera, quiero que nos digan. Si vamos muy lentos también, quiero que nos digan. Bien, aquí tenemos una pregunta del ingeniero Enrique Sosa. Ingeniero, buenas noches. Cuando dice la placa del generador 525 amperes, ¿es por fase o por las tres fases en una planta de 175 kilowatts? Bien, rápidamente te doy una respuesta, Enrique. En un sistema trifásico conectado en 220, 175 kilowatts, te va a dar 525 por cada fase. ¿Ok? sí, 525 en cada fase. Si nosotros multiplicamos esa corriente por el voltaje, por el factor de potencia y por la raíz de 3, pues nos debe dar los 175 kilowatts. Entonces, por ahí es la fórmula de la potencia la que nos relaciona la corriente, el voltaje y el factor de potencia. Entonces, si tienen alguna duda, con toda confianza, díganos, aquí la disipamos. Si no, al final de esta plática vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y ahí lo aclaramos. Sí es importante mencionar que esto que estamos platicando ahorita es lo que nos va a servir de base para comprender posteriormente los sistemas de autoacoplamiento. Muy bien. ¿Ok? Sistemas de excitación estática. sí, sistemas de excitación estática. Son los sistemas que hoy en día son los que se manejan eh, por, por prácticamente todos los fabricantes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos ahora, eh, tenemos ahora lo siguiente, ¿va? ¿Sí? Tenemos lo siguiente, tenemos ahora, si vamos a ver lo que es un diagrama interno de estos sistemas, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí? Aquí en el sistema anterior veíamos que manejamos una corriente muy alta. ¿Sí? Ahora realmente lo que nos va a ayudar bastante es los nuevos embobinados que se ponen integrando al generador ¿Sí? para bajarle a esa cantidad de corriente tan alta que se manejaba, que realmente teníamos muchos problemas. Ahora, ahora tenemos lo que son, lógicamente tenemos un mismo regulador ¿Sí? con mucha precisión, con mucho control, ¿sí? Pero ahora vamos a enviar estos reguladores, ahora estamos hablando de 5 amperes, ¿Ok? máximo, no sé, estamos hablando de 15, 20 amperes, que son equipos ya donde los embobinados del estator excitador son muy bajos, ahí requerimos más corriente. Pero normalmente estamos hablando de 5 amperes, que es lo más comercial que hay en los reguladores de voltaje, ¿no? Fíjate, ¿Sí? y nada más Sí, me gustaría hacer una observación, Alberto. En los sistemas con escobillas, estábamos hablando de 50 amperes, 90 volts, que nos da 4,500 watts. En estos sistemas
que son de excitación estática 5 amperes por 15 volts, estamos hablando de 75 watts, o sea que es una cantidad pues sumamente pequeña en comparación con lo que anteriormente teníamos de los sistemas de escobilla. De escobilla, sí, realmente estos cambios que han hecho los fabricantes nos han traído más control, más eficiencia Sí. en los equipos, ¿verdad? Excelente. Sí. Muy bien. Entonces, estos son sistemas de excitación estática. Es lo Sí. que normalmente encontramos hoy en día, ¿verdad? Bueno, y a este respecto yo te quería preguntar, ¿qué problemas has tenido con respecto y cómo lo has solucionado, ¿verdad? En estos sistemas de excitación estática. Fíjate que, como te comentaba, realmente es bien importante siempre ver qué es lo que está sucediendo con los equipos en el momento de estar operando, ¿va? Recuerdo en una ocasión con un cliente en el cual aquí es muy importante los controladores que tenemos que van a estar enlazados y viendo directamente qué es lo que está sucediendo con el generador, ¿va? Claro. Sí, fíjate que en una ocasión tuvimos un problema con un cliente en el cual este cliente trabajaba lo que es el asfalto, lo Sí. que es la fabricación de las carreteras. Una constructora. Una constructora, exactamente. Y nos pasaba que en el momento que tomaba carga, en el momento que tomaba, y estamos hablando que normalmente este generador trabajaba como al 50% de su capacidad, tomando en cuenta la carga o los motores que estaba alimentando. Sí. Pero nos tocó ver que en el momento que metían la carga, inmediatamente se protegía por bajo voltaje. Ok. Y estuvimos primeramente pues revisando los parámetros del controlador Sí. en el cual estaba operando el sistema y lo veíamos que estaba perfectamente bien ajustado. Ajá. Ajustado me refiero que normalmente los sistemas de control tenemos una protección por bajo voltaje, por alto voltaje. Ese tipo de protección la tenemos normalmente en el sistema de control. Sí. Y realmente con el cliente en campo, realmente el cliente con el campo, en el campo, nos fue algo difícil localizar la falla, Sí. porque realmente siempre que metemos la carga, el motor se protegía. Ok. Recuerdo que nos lo trajimos ese generador a nuestra laboratorio de pruebas. Ajá. Y le estuvimos aplicando precisamente su capacidad del generador. Sí. Y sucedía exactamente lo mismo. Entonces, ahí nos favoreció bastante el tener equipos para verificar qué estaba sucediendo. Y realmente lo que estaba sucediendo, que teníamos, en el momento de meter carga, en el rotor principal se estaba abriendo el embobinado. Ah, caray. ¿Sí? Se estaba abriendo el embobinado de tal manera que precisamente el controlador veía en milésimas de segundos y se protegía. Ya. Entonces, lo que hicimos realmente es llevar a servicio a este generador, Sí. verificar realmente las conexiones que tenía Ok. y precisamente le encontraron un falso contacto En el el rotor rotor principal. principal, ¿no? Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Por ahí, en el chat nos preguntan, ¿puedes explicar el esquema de voltaje que entra al regulador con ejemplo de esquema? Ahorita lo vemos, Rodolfo. Ahorita lo vemos. Los generadores de carbón se pueden meter un ABR. Está hablando de los generadores que tienen escobillas, Alberto. Sí. Si se puede meter un regulador de los modernos, de los actuales. Sí, bueno, realmente sí hay gente que se dedica a fabricar reguladores de alta corriente y también ya sea en media onda o onda completa, ¿va? Entonces, esto es muy importante definir y revisar qué es lo que nos pide la placa de datos, ¿va? De acuerdo a la placa de datos, es la mayor información que podemos tener, ¿va? Muy bien. Entonces, sí se puede. Sí se puede. Nada más necesitamos información para ver qué tipo de regulador vamos a meter. Ok. Muy bien. Ok, entonces vamos a explicar realmente cómo opera este sistema de excitación estática, ¿verdad? Sí. Dijimos lo siguiente,
que primeramente vamos a mandar a arrancar el motor de combustión interna. Sí, En el momento que empieza a girar, aquí lo que es la bobina del rotor principal. correcto. Normalmente aquí se mantiene una inducción magnética. Sí, estamos hablando de un campo magnético remanente. Remanencia, sí. Sí. Entonces ese campo magnético, al estar girando, nos va a generar un voltaje sobre el estator. Claro. Y este voltaje, estamos hablando que es alrededor va entre 20 volts hasta 50 volts, lo hemos visto. ¿Va? Ok. Este primer voltaje es el encendido del regulador de voltaje. Sí, Con este voltaje, el regulador enciende y manda un voltaje hacia el estator excitador. ok. Manda un voltaje directa. Este Sí. voltaje directa induce un voltaje sobre el rotor. Ok, ¿Sí? Aquí tenemos tres fases. correcto. Tres fases, el rotor principal. Este voltaje, Rotor excitador. rotor excitador, así es. Ok. Rotor girante, sí. Ujú. Y este voltaje va a ser rectificado y enviado al rotor principal, Correcto. ¿sí? Y en el rotor principal ya habíamos visto que nos va a generar un campo magnético. Este campo magnético giratorio nos va a inducir un voltaje sobre el estator. Entonces, lógicamente, al empezar y girar o llegar a la velocidad de 1800 revoluciones, Ujú. aquí este sistema o el regulador de voltaje nos va a controlar que tengamos ya sea 220 volts o los 480 volts. ¿Sí? Por lo que entiendo, se cicla el sistema y Exactamente, nos va a sí. tratar de mantener los 220 volts. En la medida Sí, que nosotros incrementemos o que le metamos carga, pues el sistema va a bajar su voltaje, pero el regulador lo va a compensar dando más voltaje de excitación y así sucesivamente. De tal manera que la intención o el objetivo es de que el voltaje a la salida sea constante, ¿verdad? Muy bien. Ok, excelente. ujú, Ujú. Bien, y ya estamos entrando ujú, a lo que viene siendo los sistemas con optoacoplamientos. Vuelvo a mencionar, todo lo que hemos visto hasta ahorita es el ujú. fundamento, es lo que se requiere para poder entender estos sistemas con optoacoplamiento, que es muy poca la población, Alberto. Entiendo que hay muy pocos sistemas de este tipo, ¿verdad? Sin embargo, el que haya poco no significa que no sean importantes, son importantes. Entonces hay que ver cómo funcionan para poder diagnosticar, para poderles dar mantenimiento, para poder sacar algún problema que se requiera. Pero antes de eso, yo quisiera que compartieras con nosotros alguna otra experiencia que hayas tenido con estos generadores sincrónicos. Por ahí recuerdo que hubo algún detalle en un club de golf aquí localmente, ¿verdad? Me platicaba la vez anterior. Sí, fíjate que estos sistemas, así como tú dices, nos encontramos muy esporádicos, más sin Sí, embargo, o sea, como experiencia, a mí me ha tocado ver alrededor de 5 equipos en los cuales afortunadamente hemos salido adelante, ¿va? Y es bien interesante aquí realmente ver, como te comentaba, siempre analizar qué está sucediendo para poder buscar realmente una solución, sí, ¿sí? Recuerdo en alguna ocasión sí, con un cliente en el cual tenía un equipo, de este equipo con acoplamiento, que para este cliente tenía alrededor de 2 años parado este equipo y realmente para este cliente, realmente pues, sí, él se dedicaba a lo que era rentar equipo. Entonces sí, ese equipo realmente lo tenía como obsoleto ok. y afortunadamente hubo un enlace y pudimos localizar su problema. Ujú, Que en este caso recuerdo, bueno, a lo mejor sería medio interesante ver realmente cómo trabajan estos equipos para poder analizar y buscar ujú, soluciones, ¿verdad? ok. Entonces, vamos a ver realmente cómo trabajan estos equipos, ¿verdad? Nada más que previo a Sí, eso, Alberto, me gustaría mencionarles a todos los participantes que por favor nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram,
Por ahí estamos activos nosotros para que también se enteren de los próximos eventos que vamos a tener. El día de mañana tenemos una plática muy interesante en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y también en el TEC de Nuevo León. Vamos a hablar de lo que viene siendo sistemas de respaldo de energía con sistemas de generación para cargas críticas. También síganos, vean los videos que tenemos en YouTube. Por ahí hay bastante información. Entonces, los invitamos para que nos sigan, para que también nos acompañen en las próximas pláticas que vamos a tener. Por allá va a ser una en noviembre, posiblemente en diciembre. Entonces, con toda confianza, están todos cordialmente invitados. Este tipo de pláticas no tienen ningún costo y esperamos verlos por ahí posteriormente. En Facebook estamos como ISTESA. Entonces, por favor, ayúdenos, denos like, síganos para compartir y difundir más esta información que es súper importante. Entonces, aquí, Alberto, si nos puedes explicar acerca del sistema de acoplamiento, por favor. Sí, mira, ingeniero, aquí es bien importante lo siguiente, ¿sí? De hecho, vamos a tener un motor de combustión interna, el cual va a estar moviendo a lo que es el generador. Correcto. En el generador vamos a tener lo que es el rotor principal, el sector principal, y algunos embobinados por ahí que se tienen, ¿verdad? Ok, si vemos aquí lo que es lo que sucede, cuando le damos el switch o el controlador le mandamos encender el motor, ¿sí? El motor va a arrancar a las 1800 revoluciones. Entonces, aquí es bien importante lo siguiente, inclusive no solamente en este sistema, ¿va? Porque en ocasiones nos han dicho, ¿sabes qué? Tengo problemas con generación, no funciona, y vamos con el cliente, lo apoyamos y vemos que su equipo está trabajando a menos revoluciones. Entonces, muchos reguladores tienen protección por baja velocidad y se protegen. Entonces, es muy importante siempre ver que el equipo esté trabajando a las 1800 revoluciones, ¿sí? Entonces, ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando mandamos a arrancar el motor de combustión interna? Sí. Aquí tenemos el regulador de voltaje. Correcto. Este regulador de voltaje debe de llegarle un voltaje de encendido. Estamos hablando de un voltaje de batería en el cual le va a llegar la terminal a la 11 y a la 2. En la 11 con un positivo y en la 2 con un negativo. Sí. Sí, al llegar este voltaje, el regulador va a generar un voltaje para encender el LED. Normalmente estamos hablando aproximadamente 12 volts que nos va a mandar el regulador de voltaje. Sí. Con este voltaje de directa va a encender el LED y va a mandar una luz infrarroja sobre el fototransistor. Correcto. Este fototransistor está instalado en el rotor, es una tarjeta electrónica en el cual le va a estar llegando directamente la luz, ¿sí? Con esta luz, lo que va a suceder en el sistema, que tenemos aquí un voltaje, aquí tenemos un PMG excitador, en el cual va a llegar un voltaje de alterna a los terminales AC, ¿sí? De ese triac. De este puente rectificador con triacs, ¿sí? Entonces, cuando le llega la luz al fototransistor, va a ser conducir entre F3 y la compuerta, en el cual va a mandar una señal al rectificador, que esta es la parte del rectificador, y va a rectificar el voltaje y va a mandar un voltaje directo sobre el rotor principal. Con este voltaje del rotor principal, con esta corriente del voltaje principal, va a inducir un voltaje sobre la salida del estator. Correcto. ¿Sí? Entonces, realmente es la funcionalidad o cómo debe operar el sistema. Entonces, aquí es muy importante, cuando vamos a analizar alguna falla, debemos de ver en qué parte nos encontramos, ¿sí? Entonces, aquí, primeramente, le está llegando señal al regulador de voltaje para encender. Verificar en esos terminales, ¿llega o no le llega? Si no llega voltaje, esos voltajes de batería entre la terminal 11 y la terminal 2, ¿verdad? Si no llega voltaje ahí,
porque la batería esté descargada, esté dañada o tenga algún detalle por ahí, algún falso contacto, el sistema no va a generar, es Sí, una falla, ¿verdad? sí, es una falla, inclusive no solamente la batería, probablemente tengamos algo de control, Sí, ya sea con un tablero de control que nos va a mandar una señal a través de un relevador, a través de una salida directa que va a llegar directamente al regulador. Si aquí no tenemos el voltaje encendido, lógicamente aquí no vamos a tener el voltaje para poder encender el LED, ¿sí? ok. Entonces es bien importante checar estos voltajes, ¿verdad? Estos voltajes que tengamos. Supongamos que sí tenemos salida, más sin embargo el LED esté dañado, también no va a generar el sistema, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, precisamente con este cliente que les comentaba, que tuvimos o con uno de los clientes que tuvimos problemas, ¿sí? Sí teníamos salida Sí, para encender el LED, sí, más sin embargo, aquí no sabíamos qué estaba sucediendo en esta parte, porque precisamente aquí tenemos el sistema de aislante punto acoplado. autoacoplado, Ok, el sistema que está en rotación con un sistema estático. ok. Entonces aquí era bien importante saber qué sucedía. Sí, Afortunadamente podemos probar cada una de las partes, sí, ¿sí? Lo que es el lente rojo, podemos checarlo. O sea, lógicamente tenemos que parar la planta eléctrica, sí. ya que esté parado, quitar la placa esta donde está Que montado el LED, es como un sí, receptáculo, ¿verdad? sí, sí. De hecho, vamos a ver una fotografía. Vamos a ver una fotografía donde tenemos precisamente este acoplamiento físico, Ok, ¿sí? Aquí sí vemos una parte que está física, estático, ok, y precisamente estos cables son los que llegan la señal hacia el LED, ok, ¿sí? sí, Entonces, probablemente sí salga el voltaje, correcto. pero a lo mejor el LED está dañado. Sí, Entonces, podemos probar, o sea, apagamos el generador, vemos que esté totalmente parado el equipo, sí, desmontamos esta placa ok. y vamos directamente sobre los componentes. Ya con un multímetro podemos checar este LED infrarrojo. Lógicamente nos vamos a checar como si fuera un LED normal, donde en posición, cuando tenemos polarizado directamente, Sí. nos va a dar un voltaje de 0.7 volts, que es el voltaje de polarización. Pero más sin embargo, si lo vemos que siempre está abierto y nunca tenemos ese voltaje, muy probable que esté dañado el LED. Bueno, Entonces hay aquí, que reemplazarlo, Alberto, sí. yo lo que te pediría, digo, hemos estado hablando de la cuestión teórica. Sin embargo, es importante también mostrar a todos los participantes la cuestión práctica, el ver esto que tú estás explicando ahorita teóricamente, pues probarlo allá físicamente. A mí me gustaría que dejáramos abierta la posibilidad de, de reunirnos en una ocasión posterior para mostrarle a la gente cómo se llevan a cabo estas pruebas, para mostrarle a la gente cómo ir aislando el problema. Platicábamos hace rato de que el sistema de generación son eslabones, ¿verdad? Ujú, Y sí, cuando hay alguna falla en un sistema que deja de generar o cualquier otro problema, pues el sistema va a tronar por el eslabón más débil, ¿sí? definitivamente Si sí. hablamos del regulador de voltaje, hablamos del estator excitador, el rotor excitador, el puente rectificador, el rotor principal, el estator y ahí nos vamos. Entonces, pues una serie de eslabones, dentro de los cuales, pienso yo, el estator, perdón, el regulador de voltaje es un eslabón débil. Así es, sí. Luego, el rectificador que tú mencionas que tiene CRs también es un eslabón débil. El diodo emisor de luz, el receptor también es un eslabón débil. Entonces, a mí me gustaría que en una ocasión posterior diéramos una plática acerca ya de prácticamente ver cómo hacer esas pruebas. Sí, realmente sería muy interesante porque realmente es aquí donde da la pauta de realmente qué es lo que está sucediendo con los sistemas, ¿verdad? Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Probablemente pues, el cliente no sabe de probables, el cliente sabe de efectividades, ¿verdad? Entonces nosotros cuando decimos, ¿sabes qué?
está dañado tal componente, el cliente siempre debe decidir, ¿sabes qué? Al cambiar ese componente, mi equipo va a funcionar ya sin problemas, ¿verdad? Claro. Ujú. Otra pregunta que te quiero hacer, ¿cuál sistema, en base a tu experiencia, digo, por lo que acabas de mencionar, son muy pocos los sistemas que has visto en todo ese tiempo de 27 años que has trabajado aquí con nosotros? 27 años es prácticamente toda una vida. Y mencionas que únicamente has visto 5 sistemas de este tipo, Sí, ¿verdad? sí, efectivamente. Sí. En estos 27 años, tú que has visto estos sistemas, ¿cuál se te hace más eficiente? ¿El sistema autoexcitado? ¿El sistema de imanes permanentes? ¿El sistema de excitación estática? ¿O ese sistema de autoacoplamiento? Mira, realmente ahora, hoy en día, son mucho mejor lo que son los sistemas estáticos, ¿Ok? porque realmente aquí tengo mucha opción en poder corregir o en poder hacer cambios rápidamente, Sí. ¿sí? Por ejemplo, si nos llegamos a encontrar con un generador el cual tenga eh, excitación estática y también tenga implementado lo que es el PMG. El Sí. PMG normalmente es un embobinado que nos va a reforzar cuando tengamos unas variaciones bastante fuertes en la carga. Pero podemos reemplazar con un regulador que pueda energizar en lo que es el estator y que nos pueda mantener la carga, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero realmente si tuviéramos un problema en un embobinado de este tipo, pues realmente nos tardaríamos más en hacer reparaciones y realmente, pues estos equipos por algo no se siguieron fabricando, ¿va? Sí, si no se seguirían, tendríamos más población de esos sistemas. Nada Sí, más puntualizando, el PMG es un Permanent Magnet Generator. Entonces, es un sistema auxiliar que le ayuda a nuestro sistema de excitación estática, ¿verdad? Para cargas más fuertes. O sea, le da mayor potencia al regulador, al sistema para cargas más pesadas, ¿verdad? sí, Es eso, ¿no? sí, efectivamente lo hace más estable, ¿va? Pero no tengamos tantas variaciones en la carga y en las cargas podemos tener problemas, ¿va? Excelente. Dentro de las pruebas, Alberto, a mí me gustaría que también nos compartieras qué tipo de pruebas se le deben de hacer al generador cuando hay un sistema o que hay un lugar muy húmedo o algo, Alberto. ¿Cuál es el mínimo de resistencia que puede tener el estator, o el rotor o la excitatriz? Sí, fíjate, qué bueno que tomas este punto. Fíjate que hemos tenido problemas, más que todo, de detalles con clientes. ¿Sí? Yo recuerdo por ahí un cliente en el cual su sistema de operación son un proceso químico. ¿Sí? Entonces, a este cliente recuerdo que él en un intervalo de 3 meses cambió 2 reguladores y esto realmente no es normal, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando fuimos a visitar a este cliente, vimos un problema y primeramente lo que tenemos que hacer es verificar realmente lo que son los embobinados, ¿verdad? Estos embobinados, muy probable, por el tipo de proceso que manejan, presentaban una alta contaminación Humedad. exactamente, humedad en sus equipos. Entonces, lo primero que hicimos fue realizar una prueba de MEGEP en todos los embobinados Ok. y denotamos que realmente teníamos un problema muy fuerte porque el, la resistencia que teníamos en los embobinados era menor que un megón, que precisamente es la base para tomar en cuenta Abajo de un megaohm abajo de con un megón, respecto a la Tierra es exactamente, un nivel bajo. es un nivel bajo y es importante en estos casos retirar el generador, darle un servicio. ¿Qué es lo que hicimos con un servicio? Un Sí. servicio es, vamos a hacer una limpieza del generador, vamos a realizar una, también un horneado Sí. y después de este proceso que le hacemos al equipo, vemos que la resistencia se va arriba de 20, 30 megohm con una eficiencia bastante Muy aceptable, ¿verdad? bien.
Les recordamos, vamos a tener un curso presencial en la Ciudad de México por allá en el mes de noviembre, otro curso presencial también aquí en la Ciudad de Monterrey. Va a ser un curso de plantas generadoras, subestaciones, tierras físicas y termografías. Si alguien está interesado en asistir presencialmente a la Ciudad de México y Monterrey, por favor, contáctenos. Va a ser toda una semana de capacitación en la cual vamos a poder compartir con ustedes más información de eso. Vamos a entregar también certificados de S3. Bien, pues son las 8 de la noche y de esta manera damos conclusión a este curso. Te invito, Alberto, para que en la siguiente hablemos de una cuestión práctica, que traigamos videos de cómo probar y cómo hacer pruebas de campo. Y vamos a dar paso a las preguntas. Por ahí preguntan, Alberto, de que si los generadores de carbón pueden meter una BR. Ya mencionamos que sí, todo es cuestión de saber qué tanta corriente y qué tanto voltaje manejan. Necesitamos lo que es la placa de datos. Otra pregunta, ¿sabrá de algún proveedor del fototransistor? Pregunta por ahí una persona. ¿Algún proveedor de fototransistor? Pues yo lo que te preguntaría ahí, Ángel, es que nos pases información de qué tipo de generador tienes y te podemos retroalimentar. ¿Sabrá la potencia y longitud de onda para el reemplazo de red y en el de LED y en el receptor, el fototransistor o fotodiac? He visto que en la mayoría de los casos se usa un diac para disparar la señal de compuerta de los transistores triacs. Sí, pues aquí es muy importante ver las características de los componentes. Lógicamente, cuando retiramos un componente, viene por ahí un número. Sobre ese número hay que basarnos que es la característica de operación, tanto velocidad como característica de encendido y el momento del switcheo. Ok, bien. Otra pregunta dice, esos componentes electrónicos de potencia, ¿cuáles serían las causas que pueden provocar una deficiencia en su funcionamiento? Y en aquellos componentes, ¿qué tipo de mantenimiento se realiza? Primero, ¿cuáles serían las causas por las que puede fallar este sistema? Sí, realmente te comentaba que es muy importante cuando el equipo está operando, pues estamos hablando de sistemas con anillos rozantes, ver precisamente los anillos rozantes, y si vemos realmente, te comentaba que si tenemos una luz violeta, realmente sí está haciendo buena conducción, pero cuando vemos ya un chisporroteo, inclusive algo amarillento, que realmente no es una buena conducción, entonces realmente debemos analizar si es el carbón o si es el resorte el que está haciendo presión o qué es lo que está sucediendo. ¿Va? Muy bien, por aquí menciona José Sánchez, si no me equivoco, ese tipo de sistema lo usa la marca Kohler. Es correcto, Josué. Es básicamente de esa marca de generadores Kohler. Muy bien. La siguiente pregunta, Julio Salmeán, con un problema de octacoplador ya no genera. Si se tiene algún problema en ese sistema de acoplamiento ya no genera, ¿verdad? Sí, es muy importante, como les comentaba, analizar qué está sucediendo y dónde se encuentra el problema para poder definir. En ocasiones tenemos el regulador, nos ha tocado cambiar ya algunos reguladores, nos ha tocado cambiar algunos, lo que es la zona de rectificación. Sí. Entonces es bien importante definir dónde se encuentra el problema, ¿verdad? Muy bien, vamos a darle lectura a la siguiente. Si tenemos un equipo europeo de 50 Hz a 1500 RPM con anillo rozante, ¿se puede convertir excitación estática a 60 Hz, 1800 RPM? Bueno, aquí yo creo que en primer lugar es ver la manera de corregir o de modificar esa velocidad. Si está a 1500, sí, llevarlo a 1800 y posteriormente ya ver los ajustes que tengamos que hacer en el regulador de voltaje, ¿verdad? Porque va a trabajar ahora ya a una velocidad de 1800 RPM. ¿Ok? Mauricio, hoy realicé una prueba con un equipo electrógeno y con la conexión a 220 y me funcionó bien. Pero al hacer el cambio a 480 volts me mandó sobre tensión. ¿Por qué habrá sido? El generador es de la marca WEC. Bueno, pues aquí es muy importante ver lo siguiente, ¿verdad? Si tenemos
Aquí es muy importante ver los ajustes de calibración. En los ajustes, en algunos reguladores tenemos rampas, en algunos reguladores tenemos donde podemos controlar ese disparo, ¿sí? Entonces es muy importante ver lo que nos dice el fabricante para tener un voltaje más estable, ¿verdad? Sí, es muy importante ver los ajustes del fabricante, ¿verdad? Ok. Yo creo que ahí en ese caso, muy particularmente lo que pregunta Mauricio, yo creo que es llevar el ajuste de voltaje al mínimo para que no, no se proteja por voltaje anormal generado, ¿verdad? Sí, de hecho, normalmente cuando ajustamos un regulador, primeramente lo que hacemos es encenderlo, Sí. ver que la velocidad del motor nos dé 1800 y ver precisamente el pico de estabilidad del generador, Ok. ¿sí? Entonces ahí podemos jugar algo con el drop para que no se nos dispare tan fuerte, ¿verdad? Muy bien, les voy a pedir, por favor, tenemos una encuesta de satisfacción que quisiera que por favor nos hicieran favor de contestar por ahí. Necesitamos que nos retroalimenten para saber qué tenemos que hacer para mejorar ese tipo de pláticas. Recuerden que se trata de compartir este conocimiento, esta experiencia que tiene la gente que nos visita, y si ustedes nos ayudan, vamos a mejorar definitivamente todo lo que estamos haciendo. Ángel Yair Hidalgo dice, también debe cambiar el voltaje en el control. No entiendo muy bien la pregunta, Ángel. ¿A qué te refieres que si también debe cambiar el voltaje en el control? Bueno, ahí sí nos escriben. Como quiera, miren, el chat va a quedar abierto y también tenemos el grupo de WhatsApp. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza, quisiera que nos la dejaran por ahí a manera de seguir en contacto con ustedes. Con toda confianza, ¿eh? Ah, no era pregunta, era una respuesta, ok. Muy bien. Ok, Adriana, gracias. Muy bien, muchachos, pues vamos a seguir en contacto. Los invitamos para el próximo mes de noviembre que nos acompañen con la plática de sistemas de protección, que va a estar bien interesante. Va a ser una ingeniera de Venezuela quien va a estar aquí con nosotros, acompañándonos, y nos va a dar una cátedra de todo lo que vienen siendo los sistemas de protección en sistemas eléctricos. Recordemos que existe alto voltaje, bajo voltaje, sobretensión, y otras fallas que puede tener un sistema eléctrico. Entonces ya nos va pues a aclarar muchas dudas acerca de estos sistemas. Alberto, muchas gracias y te agradezco bastante pues, la exposición, el que hayas compartido con nosotros tu experiencia. Me gustaría que abrieran todos la cámara, por favor, para tomarnos una foto grupal, para que quede constancia de que en realidad asistimos a esta plática. Si me hace favor todos de abrir su cámara para tomarnos una foto. Por ahí, no sé quién tenga el control de la cámara que nos tome la foto. Hagan todos, por favor, ahí su cámara. Yo la voy a tomar. Van a ser 3 tomas. Excelente. Gracias, Katia. A ver, ¿estamos listos con la primera? Ahí Sí. va. 1, 2, 3. Whisky. Gracias a todos los 60 y tantos participantes. Estamos en comunicación. Feliz noche y a cenar, muchachos. Échenle ganas. Hasta luego. Sí, hasta luego. Gracias.